Muy buenas noches. Señor Dios Altísimo les siga bendiciendo. Agradecemos a Dios nuestra reunión. La gente se reúne para muchas cosas, pero nosotros nos reunimos para adorar a Dios, para compartir un tiempo espiritual necesario a nuestra vida. Nos reunimos para oír la palabra que Dios tiene que decir a nuestras vidas, que quiere Él poner en nuestros corazones. Y deseamos que cada culto es de bendición para usted, es de bendición para la iglesia. Sean todos bienvenidos. Damos gracias a Dios porque está de vuelta la familia Fallas Rojas, ¿verdad? Que estuvieron muy enfermitos. Así que damos gracias a Dios por ellos, sigamos orando por ellos. Y no olvidemos estar orando por los maestros y servidores de la iglesia, para que Dios los use. Amén. Podemos estar en un rol, sí, y pudiéramos cumplir el rol, pero hay algo más importante que ese rol y lo que yo puedo hacer, y es que Dios me quiere usar. Yo puedo satisfacer aquí el oído, pero necesito ser de bendición. Y para ser de bendición, solo Dios lo puede hacer. Pablo en el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios se despoja de todas sus presunciones. Era toda una celebridad en cuanto a preparación, era toda una personalidad, pero en Filipenses 3 dice: todo eso lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y en 1 Corintios 2 dice que quitó todos sus argumentos y lenguajes para que la fe de los hombres no esté fundada en el mensaje de los hombres, sino en el poder de Dios. Y eso hay que buscarlo, hermanos. Realmente esto se busca humildemente y de rodillas, no hay otra forma. Y con un estudio concienzudo de la palabra, donde yo no busque lo que he de enseñar, sino que el Espíritu Santo me dé lo que yo debo predicar. En ese sentido debemos orar. Amén. Ayúdenme a orar por la iglesia y los servidores. Bien, hermanos, estamos hablando sobre el tema frente al tribunal de Cristo. Necesitamos prepararnos para eso. Hemos venido hablando sobre la importancia del desarrollo espiritual a partir del momento que recibimos a Cristo. Todo aquello que hemos venido haciendo en favor de la obra del Señor, todo aquel interés y amor y esfuerzo en favor de la obra, será lo que Dios va a contabilizar para lo que son las coronas, los premios, los galardones, porque de todo eso habla la Biblia. Pero hablar de eso allá, cuando estemos en el tribunal de Cristo, perdería sentido si no concientizamos de ese tiempo especial de nuestro caminar en Cristo, porque es un tiempo para aprovechar, es un tiempo para desarrollar los talentos. La lectura bíblica nos dice que somos colaboradores de Dios, y al final los versos 14, 13, 14 y 15 hablan del momento de rendir cuentas. El tribunal de Cristo es para rendir cuentas, no de sus pecados, porque Cristo dio su vida por el pecador. Amén. Y el pecador que aceptó a Cristo como Salvador personal, le fueron borrados todos sus pecados para siempre. Entonces, ¿qué se va a juzgar en el tribunal de Cristo? Su actitud como creyente después de haber conocido a Cristo, su actitud como miembro de la iglesia, su interés, su esfuerzo, su dedicación. Ya veremos eso. Quisiéramos abrir nuestras Biblias en esta noche en 2 Tesalonicenses 1, 10 al 12. Una vez que lo tienen, nos ponemos de pie, por favor.
Amén. Dice la gloriosa palabra, verso 10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Inclinamos nuestros rostros. Amado Dios, Padre, muchas gracias por esta preciosa noche, gracias por la visita, gracias por la familia Fallas Rojas, mi Dios, que están bien, están aquí en tu casa. Gracias por ellos, Señor. Gracias por cada hermano y hermana joven que se encuentra aquí en tu casa, por los niños. Te alabamos y te bendecimos por todos los que han tenido un corazón para venir a adorar y alabar tu nombre, para venir y pasar un tiempo de valor espiritual tan necesario para nuestro crecimiento, fortaleza y desarrollo espiritual. Gracias, Padre amado, por los hermanos. Ruego les bendigas, les ayudes a cada uno conforme a la necesidad que hay en su vida, en su hogar, en su familia. Padre, que tú te manifiestes en medio de tu pueblo y nos ayudes conforme a las necesidades que en nosotros hay. Déjanos ver tu gran poder y tu gloria manifestado en nuestras vidas y en nuestros hogares. Rogamos, Padre amado, en esta noche que nos tomes bajo la dirección del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos dé una actitud humilde, abierta, atenta a la voz de tu palabra, para que tu palabra, oh Dios, traiga bendición a nuestras vidas. Por favor, Padre amado, usa tu siervo, que solamente es un instrumento en tus manos, pero que se goza grandemente en el honor que le das. Padre amado, quiero añadir a la oración una joven, oh Dios, que se encuentra en una situación especial. Rogamos, mi Dios, que esa joven halle gracia y misericordia delante de ti, y tú le dejes ver su amor, tu gran poder y gloria. Con acción de gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1. Manifiesta el anhelo de Dios del que ha venido a Cristo. ¿Cuál es el anhelo de Dios para el que ha creído en Cristo? Que crezca, que se forme, que le sirva, que viva para adorarle. Amén. Es lo que Dios espera de usted. Y quiera Dios que ese propósito se va cumpliendo en nosotros. Amén. Porque para eso fuimos llamados en Cristo, para desarrollarnos en el camino de una nueva vida. Dice allí la palabra del Señor que la iglesia tesalónica, verso 3, dice, venía creciendo en la fe y en el amor. ¿Está oyendo? ¿Qué dice el verso 3? Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros, ¿qué cosa? Abunda más y más. ¿Está oyendo? Qué maravilloso es eso, ¿no? Era una iglesia que estaba llenando las expectativas, el propósito de Dios se iba cumpliendo en ellos. Estaban alcanzando crecimiento en la fe. Qué importante es esto. Necesitamos creyentes tan fuertes en su fe que nada los mueva. Porque el diablo va a usar
miles de cosas, algunas muy fuertes para tratar de sacarnos el piso, ¿verdad? Movernos el piso. Pero debe haber una fe inquebrantable en el Dios vivo y verdadero. Que aunque todas las cosas se pongan duras y difíciles, podamos ir con la frente en alto, adelante, con la mirada puesta en Cristo. O como decía el profeta Habacuc, aunque falte todo, él seguiría alabando y bendiciendo el nombre de Dios. ¿Está oyendo? Allá Habacuc 3 habla de eso. Y algo muy importante, y es que no solo hay que crecer en la fe, sino en el amor. Y esto a veces, cualquier cosilla lo pone en la cuerda floja, ¿verdad que sí? Y eso está hablando de la falta de crecimiento en el amor. Bueno, no en el amor humano, porque el amor humano es relativo, es circunstancial, sino crecer en el amor de Dios, porque el amor de Dios, no importa lo que pase, va a seguir amando, perdonando, siguiendo adelante, soportando, sobrellevando. Hará que el creyente sea victorioso en contra de lo que puedan ser los ataques del enemigo, en la parte emocional, en la parte sentimental. ¿Está oyendo? Dice la palabra del Señor, y esta iglesia dice que abundaba más y más, y eso nos da la idea de que el amor no debe ser algo estancado, no, debe desarrollarse, debe crecer. Y la belleza del amor, hermanos, se ve en circunstancias adversas, no cuando todo es un jardín de rosas y todos estamos muy bien. Qué bonito amarnos así, ¿verdad? El verdadero amor luce cuando he sufrido ingratitudes, injusticias, maltratos, murmuración y cosas como esas, y puedo seguir amando sin hipocresía ni incertidumbre. ¿Está oyendo? Y eso solo lo logra un amor que crece. Por ahí, no sé si el hermano Pablo, un evangelista, tenía una parte de radio que decía el amor que crece. No sé si alguien oyó eso, ¿verdad? Pero es importante que el amor crezca. Esta iglesia estaba desarrollándose en el propósito de Dios, porque se espera que el que ha venido a Cristo no se quede estancado. Allá uno lee en Hebreos capítulo 5 cómo el Señor presenta una queja ante multitud de creyentes que, debiendo ser maestros, siguen siendo niños, ¿verdad? Y cualquier cosa los tambalea y titubean, y sus actitudes varían. Necesitamos tener una fe que nada la debilite, y un amor que nada lo cambie. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Uno de los distintivos del fruto del Espíritu Santo, el primer distintivo del fruto del Espíritu Santo es el amor. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones cuando creímos. Solo que a veces usamos el humano, no el de Dios, que todo lo soporta. Y el humano, encontramos que dos hermanos como Evodia y Sinti que se jalan de las mechas, ¿sí? O se dicen, pero el amor de Dios lo hace a uno sabio, prudente, perdonador, paciente, humilde, manso. Y dice Jesús, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y nos sigue amando a pesar de nuestras formas terribles de ser, ¿verdad? Pues Dios quiere que aprendamos a amar así. Vámonos a Juan capítulo 13, versos 34 y 35. Solo lo voy a usar allí para afirmar la forma en que Dios quiere que amemos. Y es que esa es la forma que sirve, la que nos mantiene, la que enriquece la relación, la que nos hace ser de bendición. Dice la palabra, Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros,
y aprenda la fórmula, porque esa es la fórmula que sirve. Ninguna otra sirve. Si usamos el amor nuestro, nos jalamos las mechas, no más que aparezca la razón y así va a ser. Pero si usamos el amor de Dios, aprenderemos a poner la otra mejilla, a sobrellevar, a soportar, a perdonar, a ayudarnos a pesar de. Amén. Dice la palabra, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hay discípulos y hay creyentes. ¿Cuál es la diferencia del discípulo y el creyente? El discípulo es uno que aprende, que crece, uno que quiere ser como su maestro. Jesús dijo, bástele al discípulo ser como su maestro. Y están los creyentes, normalmente los que nunca aprenden, los que siguen siendo los mismos. Y eso es terrible, y es triste para los que llevamos la palabra, que no importa lo que usted diga, allí se quedan, no lo sacas. Siguen su estilo de vida, sus emociones son negativas, muchos no sirven, están allí y eso es lo único que le alegra a uno. Y allí están, confiando en la obra de Dios sobre ellos. Pero el discípulo es alguien que aprende, que se matriculó en la escuela de Dios y sigue creciendo en base al modelo que Dios le dio, el cual es Cristo. La iglesia tesalónica tenía otra característica importante que también debe ser nuestra característica. Y es que era una iglesia que seguía adelante a pesar de las pruebas y tribulaciones. Porque si usted lee allí la palabra, especialmente en los versículos 6, 7, hasta el verso 9, era gente que estaba padeciendo tribulación, pero estaban creciendo, ¿sí? La fe estaba creciendo, el amor estaba creciendo, ¿a pesar de qué? De lo que estaban viviendo. No importa lo que vivamos, nada nos debe robar la bendición de crecer en la fe, de crecer en el amor y crecer en la obra del Señor. Siempre, dice 1 Corintios 15, 58. Es el desafío que tiene el creyente. Dice el verso 10, que un día muy pronto Cristo vendrá. ¿Y qué día más glorioso será ese? Será el día más bello de nuestra vida después de haber conocido a Cristo. Porque si fue glorioso y hermoso haber llegado al conocimiento de Cristo, cuán glorioso será cuando le veamos cara a cara. Y allí lo expresa muy lindo el verso 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en vosotros. Por lo cual asimismo oramos. Y ese desafío de la venida de Cristo debe llevarnos de rodillas, para que Dios nos tenga siempre como dignos de su llamamiento. Porque a veces nos salimos del huacal, ¿verdad que sí? ¿Sí? Pastora, ¿dónde dice que nos salimos del huacal? No aparece huacal en la Biblia. 2 Pedro 1:9 dice que nos salimos del huacal. Yo no sé, usted se ha salido algún momento del huacal. Oremos por los creyentes. Oremos por los que se han salido del huacal. Y hay algunos que se han salido del huacal y se han alejado, más peor todavía, ¿verdad? Dice allí 2 Pedro 1:9, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿A quién está hablando? A creyentes que se salieron del huacal. No aparece huacal, pero que se salieron, ¿verdad? Y ya no están caminando según el orden de Dios, según la voluntad de Dios para sus vidas. Y eso es terrible. Entonces la iglesia debe orar. Bueno, sí, Pablo estaba orando. Cada creyente por sí debe orar por la iglesia.
para que nos mantengamos firmes, fieles, y los que se han salido del huacal, el Señor los vuelva. Siempre en mis oraciones, todos los días, le digo al Señor, oro por las iglesias donde éstas estén, pero dentro de mi oración le digo al Señor, vuelve a los hijos pródigos a tu redil. De los rediles donde se hayan apartado, vuélvelos. ¿Sí? Y yo les digo a ustedes, oremos por eso. Pero hay algunos que no se han alejado del huacal, siguen allí a los bordes del huacal, pero fuera, y están haciendo lo que a ellos les gusta, lo que a ellos les parece, viviendo el cristianismo que a ellos les complace, y están fuera del huacal, fuera del orden y la voluntad de Dios para sus vidas. ¿Cierto? Allí están, pero no están dentro de la voluntad de Dios. No están viviendo la vida que Dios planeó para ellos. No están viviendo la vida que corresponde a la obra de la cruz. Y Pablo oraba por esto. Dice, por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Que las obras de Dios se cumplen en nosotros. ¿Sabe qué dice Filipenses 1:6? ¿Cuál es el plan de Dios allí? Que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Pero encontramos casos en la Biblia donde, por ejemplo, citamos 1 Corintios 5, donde Pablo exhorta a la iglesia a que alguien que había torcido sus caminos y estaba allí, que lo echaran afuera. ¿Estaban desarrollando los propósitos de Dios en ese? No, estaba viviendo como él quería. Un cristianismo mundanalizado, ¿qué le parece? ¿Sí? Ya usted se leerá capítulo 5 de 1 Corintios. Gracias a Dios que esa persona se volvió. Amén. Y allá en la segunda carta, creo, capítulo 4, Pablo le dice a los corintios, y si vosotros le perdonáis, yo también. Así que, para que le recibieran de nuevo. Gracias a Dios por los que se arrepienten, ¿verdad? Y vuelven al buen camino. Allá Jeremías 6:16 está indicando sobre la importancia que la gente se vuelva, que hagan un alto a ver cómo están caminando. ¿Están caminando en la voluntad de Dios? ¿Están caminando conforme a las Escrituras? ¿Están caminando según los propósitos de Dios para la vida? Y si no, deténgase. Dice, paraos en los caminos, hagan un alto, pregunten por las sendas antiguas. ¿A dónde preguntar? Hay que volver a la Biblia, volver a la Biblia, porque es la Biblia la que pesa mi cristianismo y me dice si estoy andando en la verdad o estoy andando en mi propio gusto. Y por eso instamos todos los días a leer la Biblia, porque a veces nuestro hablar está fuera ya, nuestra forma de ser ya no es lo que el Señor ha definido como perfil bíblico para nosotros, ¿verdad? De manera que, amados hermanos, Jeremías 6:16 dice, paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Amén. Sí. Allá en Apocalipsis 3:19 dice, arrepentíos, llama al arrepentimiento. Encontramos el caso de Demas. Era cristiano Demas y aceptó a Cristo, era salvo. Amén, pero ¿dónde estaba en el mundo? Gracias a Dios que volvió. Estoy citando una serie de ejemplos de cristianismos acomodados a una vida en la carne, no a la voluntad de Dios. Pablo ora para que los propósitos de Dios se cumplan en nosotros. En estos casos que estaba citando, el propósito de Dios que se había parado, se había estancado.
no estanque el plan de Dios sobre su vida. Necesitamos andar en su voluntad. Citamos tal vez Efesios 5:17. Empieza con una palabra, ahí con unas palabras fuertes, ¿verdad? Donde dice, no seáis insensatos, porque es una insensatez apartarse del Señor, es una insensatez apartarse de su voluntad, es una insensatez apartarse del cristianismo al cual el Señor me llamó. Así es que no seáis insensatos, sino entendidos. ¿De qué cosa? De cuál sea la voluntad de Dios. Y es que eso es lo que debe buscar el creyente todos los días. ¿Qué cosa? La voluntad de Dios para su vida. Vamos al Salmo 143, 10. Podemos orar por eso, amén. El salmista dice, ¿qué dice? Enséñame. ¿A qué cosa? A hacer tu voluntad. Porque nos salimos a veces de la voluntad de Dios. Sí. Y entonces dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y dice el verso número 12, ¿cuál es el objetivo de llamar a andar en la voluntad de Dios, a crecer, a desarrollarse en la fe, en el amor, a seguir adelante a pesar de las tribulaciones? Que el nombre de Jesucristo sea glorificado en nosotros. Amén. Que el nombre de Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Amén. Cuán maravilloso es vivir una vida que glorifique al Señor. Es glorioso para el Señor porque no hacemos su obra en vano, y es glorioso para nosotros porque no hay nada más rico sentir que estamos caminando en el Señor. Amén. De manera que, amados hermanos, he citado esta escritura porque si hay cositas que mejorar, vale la pena. ¿Por qué, pastor? Porque vamos al tribunal de Cristo. Y qué lindo es ir con la frente en alto, por lo menos con las cuentas arregladas, por lo menos en el último tiempo aprovechándolo, haciendo lo que quizás dejamos de hacer, o oportunidades que dejamos, empezar a aprovecharlas en ese restito de tiempo que queda, para que por lo menos en la salida de la iglesia a esta tierra podamos ir con la frente en alto, ¿verdad? Y vale la pena. ¿Quién debe hacerlo? Escúcheme esto bien. Cada creyente por sí. Cada creyente por sí. Porque cada uno de nosotros comparecerá ante el tribunal de Cristo. Eso enseña la gloriosa palabra. En 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. Enseña que allá en el cielo el creyente irá al tribunal de Cristo. Pero quiero tomar en cuenta el verso 9 y el verso 11. Porque son textos que concientizan sobre ese hecho y llaman la atención en la forma en que estamos viviendo. El verso 9, 2 Corintios 5, 9, por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, ¿qué cosa? Serle agradables. Efesios 5, 10 dice, comprobando lo que es agradable a Dios. ¿Por qué? Porque Dios espera que vivamos vidas agradables a Él. Él hizo todo, quitó el pecado, puso el Espíritu Santo en nuestra vida, nos dio una guía de fe, una norma de fe, para que por medio de ello no perdamos el rumbo y vivamos la vida que Él planeó. Entonces Dios espera que en todo lo que Él ha facilitado, usted y yo llevemos vidas agradables a Él. Dice el verso 10 la razón, y lo presenta como una razón. Porque todos
Porque es necesario que todos, nadie quedará excluido. Porque aquí a veces nosotros nos clasificamos y decimos este es más bueno, el otro no, todos. Aquí en la casa del Señor nadie tiene aureola. Y si alguien tiene aureola, todos tienen aureola. Pero no porque se la haya ganado, sino porque Cristo se la dio. Porque la salvación es por gracia. Amén. Fuimos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues fue un regalo de Dios, un don de Dios. Amén. Entonces el texto dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo. ¿Cómo? Antes de ser transformado, antes de ser hecho al cuerpo de la semejanza de Cristo. Mientras estamos aquí en esta tierra, la palabra del Señor dice para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y aquí no está hablando de pecado, está hablando de calidad. ¿Está oyendo? Y la misma idea está en 1 Corintios 3, donde habla de algunos materiales que entendemos que unos son buenos y otros son malos, ¿no? Es la misma idea. Dice que unos han edificado una calidad de vida semejante al oro, la plata, las piedras preciosas, pero otros han llevado un estilo de cristianismo semejante a la madera, heno o hojarasca. Y cualquiera que construya eso dice, esta casa no vale nada, esta es una belleza. El texto está diciendo que seremos juzgados según lo que cada uno haya hecho, sea bueno o sea malo. No la salvación. Usted es salvo, tiene vida eterna por gracia en Cristo, amén. Pero a partir de ahí, ¿cómo ha caminado? ¿Cómo ha vivido? ¿Cómo ha servido al Señor? ¿Cuál ha sido su vida espiritual? Eso habla de calidad. ¿Crees que todo lo que has hecho para el Señor es bueno, es excelente, es lo mejor? ¿O crees que lo has hecho a la carrera, a empujones, con quejas, con murmuración, por salir del apuro, por terminar rápido? ¿Cómo lo has hecho? Eso define calidad, ¿sí? A veces se contrata gente para que haga un trabajo y hay gente que hace trabajos que es una belleza y hay otros que no los vuelve usted a contratar. ¿Por qué? Porque se ve la diferencia en la calidad de lo que se hace. Pues de eso habla el Señor en su palabra. Y es importante que usted lo considere, porque todavía Cristo no ha venido y hay un tiempito allí que pudiéramos enderezar y mejorar muchas cosas. ¿No crees? Dice la palabra del Señor en el verso 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. ¿Qué significa? Que todas nuestras cosas están descubiertas delante de Dios. Eso mismo dice Hebreos 4:13. 4:13. ¿Alguien quiere leer 4:13 de Hebreos? Gracias, hermano Víctor. Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén, esa es la realidad. Dios sabe cómo hizo usted lo que hizo dentro de su obra.
¿Cuál fue el motivante espiritual que le impulsó? Ya saben cómo estamos haciendo las cosas. Pero la segunda parte del texto quiere que usted y yo nos concienticemos, hermano, ¿sí? ¿Cómo estoy haciendo las cosas? Yo necesito saberlo. Yo necesito saber. A veces le damos un consejillo en la homilética a los predicadores, y es que se escuche. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesita saber cómo lo está haciendo, ¿no? Que se escuche. A veces le decimos eso como ensayos previos en la casa, ante un espejo, aunque sea de público, ¿verdad? Para asegurarse que lo hace cada vez mejor. Y no para lucirse delante de una congregación, para la honra y gloria de Dios. ¿Sí? Entonces Dios quiere en esto que nosotros nos concienticemos sobre la forma en que estamos sirviendo, cómo lo estamos haciendo. Y si hay que mejorar, le llamo en el nombre de Jesucristo a que mejore, a que haga cambios, a empezar otra vez de cero si es necesario. ¿O acaso no le propone eso el Señor a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2, 4 y 5? Hay una queja del Señor, sí vienen haciendo las cosas, pero ya no tiene sabor. Siguen haciendo mucho y se ve que hacen mucho, pero ya no es lo mismo. Y hermano, y eso se siente a veces, ¿verdad? Dice Apocalipsis 2, 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, mira a ver de dónde has caído. ¿A dónde hubo una caída que usted perdió calidad, belleza? Mira a ver de dónde has caído y empiece otra vez de cero. Empiece a hacer las nuevas obras. Reencuéntrese otra vez con una vida que agrade a Dios, donde todo lo que usted haga suba a Dios como olor fragante. Amén. Como el incienso, como olor fragante. Cuando no leen Apocalipsis, ahorita no preciso el texto, dice que el incienso son las oraciones de los santos. Una vida de oración. Sin una vida de oración es imposible que alcancemos calidad, que alcancemos belleza, que alcancemos respaldo de Dios, que Dios se agrade. Sin una vida de oración no hay comunión con Dios. Hay presunción de conocimiento y cosas, habilidades, pero no hay el respaldo de Dios. Y necesitamos ser gente de oración, gente que da calidad. Sí, hermano. Léemelo, por favor. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos. Y si nos vamos al capítulo 19, verso 8, las vestiduras de gala que va a lucir la iglesia. Dice que, a ver, leamos allí Apocalipsis 19, 8, cuando habla de las bodas del Cordero. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son, o es, las acciones justas de los santos. Así es que, amados hermanos, el tiempo se me fue. Seguimos la próxima semana, pero considere lo que hemos hablado. Si usted toma en serio la enseñanza de la palabra, probablemente se vea la diferencia. Usted mismo sienta la diferencia. Y la iglesia verá la diferencia. Porque hemos sido llamados a una vida de bendición, a una vida diferente,
no a establecer nosotros el cristianismo que queremos o nos gusta, sino a vivir el cristianismo que Dios planeó para nosotros. Ande por allí y las cosas estarán maravillosas. Que el Dios Altísimo le siga bendiciendo. Gracias.